Millonario encarga pastel de boda, y quien lo entrega es su exesposa embarazada. El salón del Plaza Imperial resplandecía con destellos dorados que se reflejaban en las copas de cristal. Alejandro Montero se ajustó la corbata de seda frente al espejo del vestidor. Sus ojos oscuros escudriñaron cada detalle de su imagen. El traje italiano hecho a medida, el reloj de platino, el cabello perfectamente peinado. Todo debía ser impecable en el día de su boda con Isabela Velasco, la modelo internacional que pronto se convertiría en la señora Montero. Los murmullos de los invitados llegados de todas partes del mundo se filtraban a través de las puertas. La crema y nata de la sociedad mexicana se había dado cita en lo que prometía ser el evento del año. Empresarios, políticos y celebridades aguardaban el momento en que la pareja más comentada de Ciudad de México sellara su unión. Señor Montero, el coordinador solicita su presencia para revisar los últimos detalles, anunció su asistente desde el umbral. Alejandro asintió, permitiéndose una última mirada al espejo. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario que era la envidia del sector. La Torre Montero, su más reciente proyecto, se alzaba majestuosa en el corazón financiero de la ciudad, un testimonio de acero y cristal de 1900. Su éxito. El matrimonio con Isabela era la pieza final en el rompecabezas de su vida perfecta. ¿Ha llegado el pastel?, preguntó mientras caminaba por el pasillo alfombrado. Hubo un pequeño contratiempo con la entrega, señor, respondió el asistente con cautela. Pero la nueva dueña de la Dolce Vita asegura que estará aquí a tiempo. Alejandro frunció el ceño. La Dolce Vita. Ese nombre removió algo en su memoria, pero lo descartó rápidamente. Tenía asuntos más importantes que atender. En el salón principal, los arreglos florales creaban un túnel de orquídeas blancas que conducía al altar. Las mesas, cubiertas con manteles de seda italiana, lucían centros de mesa que parecían obras de arte. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales, bañando todo en un resplandor dorado. Isabela estaba en algún lugar del hotel, rodeada de su séquito de damas de honor, probablemente dando los últimos toques a su vestido de diseñador exclusivo. La prensa aguardaba fuera, ávida de capturar cada momento del enlace entre el magnate inmobiliario y la bella modelo. Alejandro, necesitamos revisar el protocolo de entrada, lo llamó Roberto, su mejor amigo y socio. Los Mendoza acaban de llegar y quieren discutir el proyecto de Monterrey antes de la ceremonia. Negocios. Incluso en su boda los negocios no se detenían, pero así era su mundo. Un constante baile entre el poder y las apariencias, donde cada movimiento estaba calculado para mantener y aumentar su influencia. La tarde avanzaba según lo planeado. Los invitados tomaban sus lugares, el cuarteto de cuerdas afinaba sus instrumentos, y el champán más fino burbujeaba en las copas. Todo era perfecto, como debía ser, hasta que la vio. Al principio fue apenas un destello en su visión periférica, una figura que se movía con gracia entre el personal de servicio, llevando lo que parecía ser el tan esperado pastel de bodas. Algo en su manera de moverse le resultó dolorosamente familiar. Cuando ella se giró, el tiempo pareció detenerse. Carmen López, su exesposa, estaba ahí, a menos de 10 metros de distancia. El vestido sencillo que llevaba no podía ocultar la curva pronunciada de su vientre. El aire abandonó sus pulmones. Carmen, la mujer que había sido su primer amor, su compañera durante años, estaba embarazada. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Las mañanas en la pequeña confitería que ella dirigía, el aroma a vainilla y canela, las risas compartidas, los sueños construidos. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció eterno. En los ojos de Carmen no había reproche, ni dolor, ni súplica, solo una serenidad que lo desconcertó. Ella continuó con su trabajo, colocando el pastel en la mesa designada con movimientos precisos y profesionales. ¿Está todo en orden, señor Montero?, preguntó el coordinador del evento, notando su repentina palidez. Alejandro intentó responder,
pero las palabras se negaron a salir. A su alrededor, la música seguía sonando, los invitados continuaban charlando y los fotógrafos capturaban cada detalle del evento. Pero para él, el mundo se había reducido a esa única verdad innegable. Carmen López, la mujer que había dejado atrás en su ascenso al éxito, estaba embarazada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su separación? ¿7, 8 meses? Las matemáticas comenzaron a girar en su cabeza mientras observaba a Carmen dirigirse hacia la salida. Su forma de caminar, incluso con el peso adicional del embarazo, seguía siendo la misma que lo había cautivado años atrás. «Alejandro, es hora», anunció Roberto, colocando una mano en su hombro. «Los invitados están esperando». Las puertas del salón se abrieron de par en par y la marcha nupcial comenzó a sonar. Al fondo del pasillo, Isabela apareció como una visión en blanco, radiante y perfecta. Los flashes de las cámaras se dispararon, capturando el momento para la posteridad. Pero mientras Alejandro tomaba su lugar en el altar, su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, con otra mujer, y con la posibilidad de que en el vientre de Carmen creciera una parte de él que nunca supo que existía. La ceremonia transcurrió como en un sueño nebuloso. Alejandro pronunció sus votos mecánicamente, mientras su mente vagaba entre el presente y los recuerdos. Isabela resplandecía a su lado, perfecta en cada detalle, pero él solo podía pensar en la imagen de Carmen alejándose por el pasillo del hotel. «Puede besar a la novia», anunció el juez. Los aplausos llenaron el salón cuando sus labios se encontraron. Isabela sonreía radiante, ajena al torbellino de emociones que atravesaba el corazón de su ahora esposo. Los fotógrafos capturaban el momento desde todos los ángulos posibles, inmortalizando lo que para el mundo era el inicio de un cuento de hadas moderno. La recepción comenzó con el tradicional vals. Mientras giraba por la pista con Isabela en sus brazos, Alejandro no podía evitar recordar otro baile, años atrás, en una pequeña plaza de Coyoacán. Carmen llevaba un vestido floreado aquella noche y bailaron al son de un mariachi callejero. No había fotógrafos, ni invitados VIP, ni champán de marca, solo ellos dos enamorados y llenos de sueños. «¿Estás bien, amor?», susurró Isabela notando su distracción. «Pareces ausente». «Solo cansado», mintió él forzando una sonrisa. «Ha sido un día intenso». Las horas pasaban entre brindis, felicitaciones y conversaciones superficiales. Cada vez que las puertas del salón se abrían, Alejandro no podía evitar mirar esperando ver nuevamente a Carmen, pero ella se había esfumado tan silenciosamente como había aparecido. Durante la cena, mientras los invitados elogiaban el exquisito pastel de bodas, Alejandro apenas podía tragar. Cada bocado le sabía a culpa y a preguntas sin respuesta. ¿Por qué Carmen no le había dicho nada sobre el embarazo? ¿Era posible que el bebé fuera suyo? La cronología coincidía perfectamente con sus últimos meses juntos. «El pastel está delicioso», comentó la madre de Isabela, una mujer elegante que siempre había visto a Alejandro como el partido perfecto para su hija. «¿De qué confitería es?». «La Dolce Vita», respondió automáticamente el coordinador del evento. «¿La Dolce Vita?», intervino Roberto frunciendo el ceño. «¿No era esa la confitería de tu exesposa, Alejandro?». Isabela, que estaba conversando con una de sus damas de honor, se giró bruscamente al escuchar el comentario. Sus ojos verdes se clavaron en Alejandro con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Era», respondió Alejandro secamente, aflojándose el nudo de la corbata que de repente parecía asfixiarlo. «Carmen la vendió hace unos meses». «¿Carmen?», preguntó Isabela, pronunciando el nombre como si fuera una palabra extranjera. «Nunca me hablaste de ella». «No había nada que contar», mintió nuevamente, sintiendo cómo cada palabra lo alejaba más de la verdad. «Fue un matrimonio breve que terminó hace tiempo». Pero la mentira le quemaba la garganta. ¿Cómo explicar que Carmen había sido mucho más que una exesposa? Había sido su compañera, su confidente, la mujer que lo apoyó cuando nadie creía en sus sueños, la que horneaba galletas a medianoche mientras él trabajaba en sus primeros proyectos inmobiliarios.
la que nunca le pidió más de lo que él podía dar. La fiesta continuó su curso, pero Alejandro se sentía cada vez más desconectado de la realidad. Entre las risas y la música, su mente construía escenarios. Imaginaba a Carmen sola en 1900 consultas médicas, enfrentando las náuseas matutinas sin nadie que sostuviera su cabello, comprando ropa de bebé en silencio. «Necesito aire», se disculpó abruptamente, dejando a Isabela en medio de una conversación con unos invitados. Se dirigió al balcón del hotel, donde la noche de Ciudad de México se extendía ante él como un mar de luces. Sacó su teléfono y, antes de poder detenerse, buscó el número de Carmen. Seguía guardado, aunque no lo había usado en meses. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. ¿Qué le diría? ¿Qué derecho tenía a preguntar sobre el embarazo después de cómo había terminado las cosas entre ellos? ¿Todo bien, hermano? La voz de Roberto lo sobresaltó. Su amigo le tendió un vaso de whisky. «Te noto alterado desde que llegó el pastel». Alejandro tomó un largo trago antes de responder. «La vi, Roberto. Carmen estaba aquí y está embarazada». Roberto silbó bajo. «¿Estás seguro de que era ella?» «Tan seguro como que estoy aquí parado», respondió Alejandro, apretando el índice vaso con fuerza. «Y por las fechas, no lo digas», lo interrumpió Roberto, entendiendo la implicación. «No esta noche, no en tu boda». Pero era demasiado tarde. La posibilidad ya estaba, plantada en su mente, echando raíces profundas. Mientras los invitados bailaban y celebraban en el salón, mientras su nueva esposa deslumbraba a todos con su belleza, mientras su imperio empresarial seguía creciendo, Alejandro Montero enfrentaba la posibilidad de que su verdadero legado estuviera creciendo en el vientre de la mujer que había dejado atrás. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la suite presidencial cuando Isabela despertó. Alejandro ya estaba de pie, contemplando el horizonte de Ciudad de México desde el ventanal. Su silueta recortada contra la luz matinal proyectaba una sombra alargada sobre el suelo de mármol. «¿No dormiste bien, amor?», preguntó Isabela, estirándose como una gata elegante entre las sábanas de seda. «Tenía algunas cosas en mente», respondió él sin voltearse. Su mente seguía repasando los acontecimientos del día anterior. La imagen de Carmen persistía como una fotografía indeleble en su memoria. El desayuno llegó poco después, servido en una elegante vajilla de porcelana. Mientras Isabela revisaba las fotos de la boda en su tablet, comentando emocionada sobre los detalles de la celebración, Alejandro tecleaba discretamente en su teléfono buscando información sobre la Dolce Vita. La confitería había sido vendida 6 meses atrás a una joven empresaria llamada María Elena Suárez. Las reseñas seguían siendo excelentes, pero los clientes más antiguos comentaban que extrañaban el toque especial de la antigua dueña. No había menciones sobre Carmen, era como si hubiera desaparecido del mapa. «¿Sabías que el pastel fue lo más comentado de la noche?», comentó Isabela, interrumpiendo sus pensamientos. «Todos querían saber dónde lo encargamos. Deberíamos recomendar esa confitería para el baby shower de tu hermana». Alejandro casi se atragantó con el café. «¿Baby shower?» «Sí, el mes que viene. ¿No te lo dijo Lucía? Tiene 3 meses de embarazo». El mundo parecía empeñado en recordarle embarazos y bebés. Alejandro dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, provocando que Isabela lo mirara con extrañeza. «Tengo que hacer algunas llamadas», se excusó dirigiéndose al estudio adjunto a la suite. Una vez solo, marcó el número de su investigador privado de confianza. «Francisco, necesito que localices a alguien con urgencia. Carmen López, antigua dueña de la Dolce Vita». Mientras esperaba los resultados de la investigación, Alejandro intentó concentrarse en el trabajo. Tenía videoconferencias programadas con inversionistas internacionales, documentos que revisar, decisiones que tomar. Pero su mente divagaba constantemente hacia el pasado. Recordaba la última vez que había visto a Carmen antes de ayer. Fue en su antiguo apartamento, pequeño pero acogedor, con las paredes decoradas con fotografías de sus viajes juntos. Ella estaba sentada en el sofá, sosteniendo los papeles del divorcio con manos temblorosas. «Noentiendo, Alejandro», había susurrado. «Pensé que éramos felices». «Es lo mejor para ambos», respondió él,
repitiendo las palabras que su familia le había inculcado. Necesito centrarme en mi carrera, en el futuro de la empresa. Tú tienes tu confitería, tus sueños son diferentes a los míos. Ahora sentado en su lujosa oficina temporal, esas palabras le sonaban huecas, ensayadas. ¿En qué momento había permitido que las expectativas ajenas dictaran el rumbo de su vida? El teléfono vibró. Era un mensaje de Francisco. Tengo la información que solicitó. Carmen López reside actualmente en la colonia Roma. Trabaja ocasionalmente como consultora para algunas confiterías. Está registrada en la clínica privada San Ángel para atención prenatal. Y hay algo más que debería saber. Alejandro contuvo la respiración mientras leía el resto del mensaje. Según los registros médicos a los que Francisco había tenido acceso, Carmen tenía aproximadamente 7 meses de embarazo. Las fechas coincidían perfectamente con sus últimos meses juntos. También hay un hombre que aparece regularmente en su vida, continuaba el mensaje. El doctor Miguel Ángel Herrera, especialista en obstetricia. Se les ha visto juntos en diferentes ocasiones, no solo en el contexto médico. Las palabras se clavaron en su pecho como agujas. ¿Carmen había rehecho su vida con otro hombre? ¿Un médico que probablemente la había conocido durante sus consultas prenatales? La idea le provocó una sensación de vacío en el estómago. Isabela entró al estudio sin llamar, vestida ya para salir. El auto nos espera, cariño. Tenemos el almuerzo con mis padres antes de partir a las Maldivas, ¿recuerdas? La luna de miel. Por supuesto. 2 semanas en un paraíso tropical que ahora le parecía una prisión dorada. ¿Cómo podría alejarse de México cuando cada fibra de su ser le gritaba que necesitaba respuestas? ¿Alejandro?, insistió Isabela, notando su distracción. Sí, claro, respondió automáticamente, guardando el teléfono en su bolsillo. El almuerzo con tus padres. Mientras seguía a su esposa hacia el elevador, Alejandro tomó una decisión. No podría irse de viaje sin antes hablar con Carmen. Necesitaba saber la verdad, enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero, ¿cómo hacerlo sin destruir su recién estrenado matrimonio? ¿Y qué haría con la información una vez que la tuviera? El elevador comenzó su descenso, y con cada piso que bajaban, Alejandro sentía que se hundía más profundamente en un laberinto de mentiras y verdades a medias, donde cada decisión podría cambiar no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. El restaurante del club de empresarios bullía con la actividad del almuerzo. En la mesa principal, la familia Velasco celebraba el enlace de su hija con el empresario más prometedor de México. Isabela resplandecía mientras mostraba las fotos de la boda a sus amigas, pero Alejandro apenas tocaba su plato. ¿Y ya han pensado en tener hijos?, preguntó la señora Velasco, provocando que Alejandro casi derramara su copa de vino. Isabela siempre ha dicho que quiere ser madre joven. Mamá, apenas nos casamos ayer, respondió Isabela con una risa cristalina. Primero queremos disfrutar de nuestro tiempo juntos, ¿verdad, amor? Alejandro asintió mecánicamente, mientras su mente vagaba hacia la colonia Roma, donde Carmen probablemente estaría en ese momento. Estaría en su apartamento, en la clínica con el doctor Herrera. La idea de otro hombre cuidando de ella, acompañándola en las ecografías, sosteniendo su mano. Disculpen, murmuró levantándose abruptamente. Una llamada importante. En el pasillo privado del club, Alejandro marcó nuevamente el número de Francisco. Necesito la dirección exacta de Carmen y su horario habitual, y quiero saber más sobre ese doctor. Señor Montero, el doctor Herrera, es un profesional respetado, respondió Francisco. Especializado en embarazos de alto riesgo. Ha estado visitando a la señora López 3 veces por semana durante los últimos 2 meses. ¿3 veces por semana? La frecuencia de las visitas le pareció excesiva, incluso para un embarazo complicado. ¿Por qué tanto? Según mis fuentes, no todas las visitas son médicas. Cenan juntos, van al cine. Parece una relación que va más allá de lo profesional. El corredor comenzó a dar vueltas alrededor de Alejandro. Se apoyó contra la pared, intentando procesar la información. Carmen, su Carmen, había encontrado consuelo en los brazos de otro hombre.
Un hombre que probablemente sabía sobre el embarazo desde el principio, que había estado ahí cuando él no. Señor, ¿necesita algo más? La dirección, Francisco. Necesito verla antes de partir a la luna de miel. Cuando regresó a la mesa, la conversación había derivado hacia los proyectos inmobiliarios de la familia Velasco. El padre de Isabela, un constructor veterano, discutía las posibilidades de una fusión empresarial. Este matrimonio no solo une dos corazones, declaró el señor Velasco, levantando su copa. Une dos imperios, por el futuro. Los comensales aplaudieron, pero Alejandro apenas escuchaba. En su teléfono un mensaje de Francisco mostraba una dirección en la colonia Roma. Carmen vivía en un edificio antiguo restaurado, cerca de un parque. El mensaje incluía su rutina diaria. Salía a caminar todas las mañanas, visitaba una cafetería cercana, trabajaba desde casa como consultora. «¿No es emocionante, amor?», susurró Isabela, apretando su mano sobre la mesa. «Nuestras familias finalmente unidas, como siempre soñamos». ¿Como siempre soñamos? Alejandro no recordaba haber soñado con esto. Sus verdaderos sueños estaban enterrados bajo capas de expectativas familiares y ambiciones empresariales. Sueños simples de despertar junto a una mujer que olía a vainilla y canela, de construir una vida basada en el amor y no en las apariencias. «El vuelo sale en 6 horas», continuó Isabela. «Apenas tenemos tiempo de pasar por el ático a recoger las maletas». 6 horas. El tiempo se agotaba y Alejandro tenía que tomar una decisión. ¿Partir hacia su luna de miel fingiendo que nada había cambiado? ¿O enfrentar la verdad que había estado evitando? La respuesta llegó en forma de una notificación en su teléfono. Era una alerta de noticias de la sección de Sociedad. El magnate inmobiliario Alejandro Montero y la modelo Isabela Velasco sellan su unión en una boda de ensueño. La foto los mostraba cortando el pastel de bodas, sonrientes, perfectos, y en el fondo apenas visible, una figura borrosa que solo él podía reconocer. «Necesito resolver algo antes del viaje», anunció repentinamente, levantándose. «Un asunto urgente de la empresa. Pero amor, el vuelo». «Llegaré a tiempo», prometió besando la mejilla de Isabela. «Confía en mí». Mientras su chofer lo llevaba a través del tráfico de la ciudad, Alejandro repasaba mentalmente lo que diría. Cómo iniciar una conversación con la mujer que había abandonado, que posiblemente llevaba a su hijo en su vientre y que ahora tenía una nueva vida con otro hombre. El edificio de Carmen apareció frente a él, elegante en su sencillez. El portero lo miró con curiosidad cuando se identificó, probablemente reconociéndolo de las noticias. «La señora López está en casa», informó. «¿Debo anunciarlo?» «No», respondió Alejandro. «Será una sorpresa». Mientras subía las escaleras hacia el tercer piso, cada paso resonaba como un latido en sus oídos. Se detuvo frente a la puerta marcada con el número 302, levantó la mano para tocar y entonces lo escuchó. La risa de Carmen, seguida por una voz masculina. La risa de Carmen se desvaneció cuando Alejandro golpeó la puerta. Los segundos que tardó en abrirse parecieron eternos. Cuando finalmente lo hizo, ahí estaba ella, con un vestido maternal que acentuaba la curva de su vientre, y detrás, el doctor Miguel Ángel Herrera, alto y distinguido, en su camisa casual. «Alejandro», pronunció Carmen, sin sorpresa en su voz, como si hubiera estado esperando este momento. «Necesitamos hablar», dijo él, intentando mantener la compostura mientras sus ojos se desviaban hacia el vientre prominente. Miguel dio un paso adelante, protector. «Carmen, ¿quieres que me quede?». La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. ¿Quién era este hombre para ofrecerse a proteger a Carmen de él? ¿En qué momento había perdido el derecho de estar a solas con la mujer que una vez fue su esposa? «Está bien, Miguel», respondió Carmen con una serenidad que desconcertó a Alejandro. «Podemos hablar mañana sobre los planes para la clínica». El médico asintió, recogió su maletín y antes de salir besó suavemente la mejilla de Carmen. El gesto, tan íntimo y natural, hizo que Alejandro apretara los puños inconscientemente. «Pasa»,
indicó Carmen, dirigiéndose hacia la sala. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con plantas y fotografías. Ninguna de ellas lo incluía a él. «Te vi ayer», comenzó Alejandro, quedándose de pie mientras ella se sentaba en el sofá. «En mi boda. La nueva dueña de la Dolce Vita me pidió ayuda con un pedido especial. No sabía que era para tu boda hasta que llegué allí. ¿Y no pensaste que deberías decirme esto?», gesticuló hacia su vientre. Carmen lo miró directamente a los ojos. «¿Decirte qué exactamente, Alejandro? ¿Que estoy embarazada? ¿Que voy a tener un bebé? ¿O que existe la posibilidad de que sea tuyo?». La confirmación de sus sospechas lo golpeó con fuerza. Se dejó caer en el sillón frente a ella. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «¿Cuándo exactamente? ¿Cuando me entregaste los papeles del divorcio? ¿Cuando me dijiste que necesitabas seguir adelante con tu vida? ¿O tal vez cuando anunciaste tu compromiso con Isabela en todas las revistas de sociedad?». Cada palabra estaba cargada de una amargura contenida que Carmen nunca antes había mostrado. Esta no era la misma mujer que había llorado sosteniendo los papeles del divorcio. Esta Carmen era más fuerte, más decidida. Tenía derecho a saberlo. ¿Derecho? Carmen soltó una risa sin humor. «Perdiste todos los derechos cuando decidiste que no era suficientemente buena para tu mundo de lujos y apariencias, cuando tu familia te convenció de que una simple repostera no era digna del apellido Montero». «No fue así», protestó él, pero las palabras sonaban vacías incluso para sus propios oídos. «¿No? Entonces dime, Alejandro, ¿qué haces aquí? Ahora, ¿por qué no estás en tu luna de miel con tu perfecta esposa modelo? ¿Es porque de repente te importo o porque te preocupa que tu heredero pueda nacer fuera de tu matrimonio de conveniencia?». Las palabras lo atravesaron como dagas. Carmen siempre había tenido la capacidad de ver, a través de sus defensas, de exponer sus verdaderas motivaciones, incluso cuando él mismo las negaba. «Las cosas son más complicadas que eso», intentó explicar. «Mi familia, la empresa...». «No», lo interrumpió Carmen, levantándose con dificultad. «Las cosas son exactamente así de simples. Tomaste una decisión, Alejandro. Elegiste tu imperio sobre nuestro amor y ahora tienes que vivir con las consecuencias». «¿Es por eso que estás con él?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «¿Con el doctor?». Carmen lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. «Miguel ha estado a mi lado durante los momentos más difíciles de este embarazo. Me ha apoyado sin pedir nada a cambio. Y sí, nos estamos enamorando. Porque él ve en mí lo que tú dejaste de ver. Una mujer completa, no solo un obstáculo en tu camino al éxito». El dolor en el pecho de Alejandro se intensificó. La idea de Carmen enamorándose de otro hombre, de compartir con él los momentos que deberían haber sido suyos, era insoportable. «¿Y el bebé?», insistió, aferrándose a la única conexión que aún podía reclamar. Carmen acarició su vientre con ternura. «Este bebé tendrá todo el amor que necesita, con o sin el apellido Montero. No necesita un padre que lo vea como una amenaza para su imagen pública». En ese momento, como si respondiera a las palabras de su madre, el Samsinto, bebé se movió visiblemente bajo la tela del vestido. Carmen sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro y que Alejandro recordaba perfectamente de sus días felices juntos. «Deberías irte», dijo finalmente Carmen. «Tu esposa te espera. Tu luna de miel te espera. Tu vida perfecta te espera». Alejandro se levantó, pero sus pies parecían pegados al suelo. ¿Cómo podía irse cuando cada fibra de su ser le gritaba que se quedara? ¿Cómo podía volver a su vida de apariencias cuando la verdad lo golpeaba con tanta fuerza? El regreso al ático donde Isabela lo esperaba fue un borrón en la memoria de Alejandro. Las palabras de Carmen resonaban en su mente, mezclándose con el ruido del tráfico de Ciudad de México. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a una decisión imposible. «Por fin llegas», exclamó Isabela cuando entró. Las maletas estaban perfectamente alineadas en el vestíbulo. «El chofer nos espera para llevarnos al aeropuerto».
¿Resolviste el asunto de la empresa? Alejandro la miró, realmente la miró. Isabela era hermosa, sofisticada, todo lo que su familia había soñado para él, pero en ese momento solo podía ver lo que no era. No era la mujer que había estado a su lado cuando apenas comenzaba. No era quien había creído en él antes que nadie más. No podemos irnos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué? ¿De qué hablas? Hay algo que necesito contarte. Comenzó guiándola hacia el sofá. Algo que cambiará todo. Isabela se sentó, su expresión oscilando entre la preocupación y la irritación. Alejandro, nuestro vuelo sale en 2 horas. Sea lo que sea, puede esperar hasta que regresemos. No, no puede esperar, respiró profundo. La mujer que entregó el pastel en nuestra boda era mi ex esposa. ¿La dueña de la confitería? Ya lo sabía. Roberto lo mencionó durante la recepción, respondió Isabela restándole importancia. Está embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela lo miró fijamente, su mente procesando las implicaciones de esas 2 palabras. ¿Y? Preguntó finalmente, su voz controlada. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? El bebé. Alejandro se pasó una mano por el rostro. Podría ser mío. Isabela se levantó de un salto, como si el sofá quemara. ¿Qué estás diciendo? Las fechas coinciden. Carmen y yo nos separamos hace 7 meses. Y apenas ahora me lo dices. La voz de Isabela temblaba. El día después de nuestra boda, cuando estamos a punto de irnos de luna de miel, acabo de enterarme, la vi por primera vez ayer en la boda. Y fuiste a verla hoy. Isabela conectó los puntos. Tu asunto urgente de la empresa era ir a ver a tu exesposa embarazada. Alejandro asintió, incapaz de mentir más. ¿Sabes lo que esto significa? Continuó Isabela, paseándose por la sala. ¿Lo que dirá la gente? ¿Lo que dirán nuestras familias? Mi padre acaba de anunciar la fusión de nuestras empresas. Lo sé, pero ¿qué, Alejandro? ¿Vas a tirar todo por la borda? ¿Nuestro matrimonio, nuestros planes, nuestro futuro? No es tan simple. Es perfectamente simple. Isabela se detuvo frente a él. Esa mujer aparece convenientemente embarazada justo cuando te casas conmigo. ¿No ves que podría ser una trampa? ¿Una forma de conseguir tu dinero? No conoces a Carmen, la defendió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. Ella no es así. Ah, no, ¿y por qué no te lo dijo antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque yo la abandoné, admitió Alejandro, la verdad pesando en cada palabra. La dejé cuando más me necesitaba, todo por esto, gesticuló hacia el lujoso apartamento, por las apariencias, por lo que otros esperaban de mí. Isabela lo miró como si fuera un extraño. ¿Te estás escuchando? Suenas como si todavía estuvieras enamorado de ella, completó Alejandro, la realización golpeándolo con fuerza. Tal vez nunca dejé de estarlo. El sonido de la mano de Isabela contra su mejilla resonó en el apartamento. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que nuestras familias han construido juntas. Lo siento, susurró él, pero no por la bofetada. No, Isabela retrocedió, lágrimas de rabia en sus ojos. No te atrevas a pedir perdón. No ahora, no así. El teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Francisco. Señor Montero, hay algo más que debe saber sobre el doctor Herrera y su relación con la señora López. Isabela había partido hacia las Maldivas sola, dejando tras de sí un rastro de lágrimas y reproches. Alejandro se encontraba en su oficina de la Torre Montero, contemplando el mensaje de Francisco mientras la ciudad se sumergía en el atardecer. El doctor Miguel Ángel Herrera no es solo el médico de la señora López, revelaba el mensaje. Es el principal inversionista detrás de una nueva red de clínicas especializadas en maternidad. Y adivine quién es su socia en el proyecto. Alejandro no necesitó adivinar. La siguiente línea confirmó sus sospechas. Carmen López figuraba como cofundadora y directora de servicios alimentarios del proyecto.
Las clínicas, que combinarían atención médica de primera con un enfoque en nutrición y bienestar, ya estaban programadas para inaugurarse en 3 meses. ¿Más café, señor Montero?, preguntó su asistente desde la puerta. No, gracias, respondió automáticamente, sin apartar la vista de su teléfono. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que no había previsto. Carmen no solo había encontrado apoyo emocional en Miguel, había encontrado un socio que creía en su visión, alguien que había visto más allá de la repostera y reconocido su potencial empresarial, algo que él, cegado por las presiones familiares y sociales, nunca había hecho. El intercomunicador zumbó. Señor Montero, su madre está aquí. Alejandro suspiró. Era cuestión de tiempo antes de que la noticia llegara a oídos de su familia. Hazla pasar. Victoria Montero entró como una tormenta contenida en un traje de diseñador. ¿Es cierto? Isabela se fue sola a las Maldivas. Mamá, no me vengas con mamá, lo interrumpió Victoria. ¿Tienes idea del escándalo que esto provocará? Los Velasco están furiosos. El padre de Isabela amenaza con retirar su inversión del proyecto de Monterrey. Hay cosas más importantes que los negocios. Victoria lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Más importantes? ¿Cómo qué? ¿Como tu exesposa apareciendo convenientemente embarazada? No uses ese tono al hablar de Carmen. La voz de Alejandro adquirió un filo que sorprendió a ambos. ¿La defiendes? Después de todo lo que hicimos para separarte de ella, de lo que sacrificamos para que llegaras a donde estás. Lotus, ¿qué sacrificamos? Alejandro se levantó de su silla. O lo que me obligaron a sacrificar. Carmen es la única persona que me ha amado por quien soy, no por el imperio que construí. Por favor. Victoria agitó su mano con desdén. Era una simple repostera. ¿Qué podía ofrecerte? Autenticidad, amor verdadero, cosas que aparentemente no tienen valor en nuestro mundo. Y ahora tiene un bebé que podría ser tuyo. Victoria se sentó súbitamente agotada. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Si ese niño es un Montero, si ese bebé es mío, la interrumpió Alejandro, será mi hijo. No una amenaza, no un escándalo, no un problema que resolver. Mi hijo. Victoria lo miró largamente. ¿Y qué hay de Isabela? ¿De tu matrimonio? Un matrimonio basado en conveniencia y expectativas sociales. ¿Es eso lo que quieres para mí, mamá? ¿Una vida de apariencias? Quiero lo mejor para ti. No, quieres lo mejor para el apellido Montero. Hay una diferencia. El silencio que siguió fue interrumpido por otro mensaje de Francisco. Señor Montero, hay una situación en la Clínica San Ángel. La señora López ha sido ingresada de emergencia. El mundo se detuvo. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué sucede?, preguntó Victoria notando su palidez. Carmen está en el hospital, respondió ya dirigiéndose hacia la puerta. Tengo que ir. Alejandro, llamó su madre. Si cruzas esa puerta no hay vuelta atrás. Los Velasco, la fusión, todo se vendrá abajo. Alejandro se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué, mamá? Por primera vez en mucho tiempo, no me importa. El trayecto hacia la clínica fue una tortura. Cada semáforo, cada desvío, parecía conspirar para mantenerlo lejos de Carmen. Su mente reproducía los peores escenarios posibles. ¿El bebé estaría bien? ¿Carmen estaría bien? Cuando finalmente llegó a la clínica, encontró a Miguel, en la sala de espera. El médico lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Culpa? ¿Cómo está ella?, preguntó Alejandro sin molestarse en saludar. Estable, respondió Miguel, pero hay algo que debes saber, algo que Carmen no quería que supieras, pero dadas las circunstancias... ¿Qué? El bebé... Hay complicaciones. Carmen necesitará reposo absoluto durante el resto del embarazo y necesitará todo el apoyo posible. ¿Qué tipo de complicaciones? Miguel dudó antes de responder. El tipo de complicaciones que hacen que una madre soltera necesite más que un médico a su lado. El tipo de complicaciones que hacen que una mujer fuerte como Carmen finalmente admita que no puede hacer todo sola. La habitación del hospital era silenciosa, interrumpida solo por el suave pitido de los monitores. Carmen descansaba en la cama,
más pálida de lo que Alejandro recordaba haberla visto nunca. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre, incluso en sueño. «Puede pasar», susurró la enfermera, «pero no la despierte. Necesita descansar». Alejandro se acercó con cautela, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera alterar la frágil paz del momento. Se sentó en la silla junto a la cama, observando el rostro familiar que tanto había amado. «Lo siento», murmuró, tan bajo que apenas era audible. «Siento haberte dejado sola en Vintos. Esto». Carmen se movió ligeramente. Sus párpados temblaron pero no se abrieron. En la pantalla del monitor, el latido del bebé marcaba un ritmo constante, tranquilizador. «Deberías ir a casa». La voz de Miguel lo sobresaltó. El médico había entrado silenciosamente en la habitación. «Las horas de visita terminaron hace tiempo, pero hice una excepción». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, sin apartar la vista de Carmen. «Porque ella te necesita», respondió Miguel con una sinceridad que dolía. «Aunque no quiera admitirlo. Pensé que ustedes». «¿Que éramos pareja?». Miguel sonrió suavemente. «Carmen es una mujer extraordinaria, Alejandro. Y sí, me enamoré de ella. ¿Cómo no hacerlo? Pero ella nunca dejó de amarte». Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación. «El proyecto de las clínicas». «Fue su idea», confirmó Miguel. «Quería crear algo que combinara su pasión por la gastronomía con el cuidado maternal. Yo solo vi el potencial y decidí invertir. Como socio, como amigo». «¿Solo como amigo?». Carmen fue clara desde el principio. Miguel se sentó al otro lado de la cama. Su corazón estaba ocupado, aunque se negara a admitirlo. Incluso después de todo lo que pasó, incluso después de que te casaras con otra. Un suave gemido interrumpió la conversación. Carmen se agitó en la cama, sus ojos abriéndose lentamente. «Miguel», murmuró antes de notar la otra presencia en la habitación. «¿Alejandro qué?». «Tranquila». Miguel se adelantó, verificando los monitores. «Tuviste un episodio de presión alta. Necesitas descansar». «El bebé». «Está bien», aseguró Miguel, «pero como te dije antes, necesitarás cuidados especiales de ahora en adelante. Nada de estrés, nada de trabajo excesivo». Carmen asintió débilmente, su mano nunca abandonando su vientre. «Las clínicas». «Las clínicas pueden esperar», intervino Alejandro. «Tu salud y la del bebé son lo único que importa ahora». Carmen lo miró, realmente lo miró, por primera vez desde que despertó. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?». «Porque es donde debo estar», respondió sin dudar. «Donde debí estar todo este tiempo. ¿Y tu esposa? ¿Tu luna de miel?». «Isabela está en las Maldivas, sola». Un silencio pesado siguió a esta declaración. Miguel, percibiendo la tensión, se excusó discretamente, dejándolos solos. «No puedes simplemente volver», susurró Carmen. «No funciona así». «Lo sé». Alejandro tomó su mano con cautela. Ella no la retiró. «No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. No merezco tanto, pero este bebé...». «Podrías perderlo todo», advirtió Carmen. «Tu empresa, tu posición social». «Ya perdí lo único que realmente importaba», la interrumpió. «Te perdí a ti, y no voy a cometer el mismo error 2 veces». En ese momento, como respondiendo a sus palabras, el bebé se movió. Carmen jadeó suavemente y, sin pensarlo, guió la mano de Alejandro hacia el punto donde se sentía el movimiento. «Es inquieto», comentó con una pequeña sonrisa, «como su padre». La confirmación tan casual y al mismo tiempo tan significativa hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por un momento. «¿Estás segura?». «Tan segura como que las galletas de canela siempre fueron tus favoritas», respondió ella, una chispa de su antiguo humor brillando en sus ojos. La noticia estalló como una bomba en los círculos sociales de Ciudad de México. Isabela Velasco había regresado prematuramente de su luna de miel en solitario y presentado una demanda de anulación matrimonial. Los titulares de las revistas de Sociedad no se hicieron esperar. El Imperio Montero se tambalea,
¿El fin de la fusión del año? Alejandro observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina temporal, instalada ahora en un edificio más modesto. La Torre Montero, su antiguo bastión de poder, se alzaba a lo lejos como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Los Velasco han retirado su inversión del proyecto de Monterrey, informó Roberto, dejando una carpeta sobre el escritorio. Y 3 miembros del consejo han presentado su renuncia. Era de esperarse, respondió Alejandro con una calma que sorprendió a su amigo. ¿Era de esperarse? Alejandro, estamos hablando de millones en pérdidas. Tu familia está furiosa, los accionistas exigen explicaciones. ¿Y qué quieren que les explique exactamente? Se giró para enfrentar a Roberto. ¿Que elegí ser feliz en lugar de ser rico? ¿Que preferí ser padre antes que empresario? Roberto suspiró, dejándose caer en una silla. Sabes que te apoyo, hermano. Pero esto es un terremoto empresarial. Entonces construiremos sobre las ruinas. Alejandro tomó un sorbo de su café, una mezcla especial que Carmen había preparado para él. Tengo un nuevo proyecto en mente. ¿El proyecto de las clínicas?, adivinó Roberto. ¿Las que Carmen y el doctor Herrera están desarrollando? Con algunas modificaciones, Alejandro desplegó unos planos sobre el escritorio. Imagina esto, no solo clínicas de maternidad, sino centros integrales de bienestar familiar. Cada instalación tendrá una confitería especializada en nutrición maternal, supervisada personalmente por Carmen. Es ambicioso, admitió Roberto, estudiando los planos. Pero, ¿de dónde sacaremos el capital inicial? Los bancos no querrán arriesgarse después del escándalo con los Velasco. Venderé mi participación en la Torre Montero, anunció Alejandro, y mi colección de autos de lujo. Roberto lo miró como si hubiera perdido la razón. Tu participación en la torre es tu mayor logro. No, Alejandro sonrió suavemente. Mi mayor logro está creciendo en el vientre de Carmen. Y mi segundo, mayor logro será construir algo significativo, algo que realmente ayude a las personas. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Miguel. Carmen está preguntando por ti, anunció. Los resultados de los últimos exámenes están listos. Alejandro se levantó inmediatamente. Desde el incidente en el hospital, Carmen había aceptado mudarse temporalmente a un apartamento más cercano a la clínica, donde tanto Miguel como él podían monitorizarla de cerca. ¿Alguna señal de preocupación?, preguntó mientras caminaban hacia el estacionamiento. Al contrario, respondió Miguel con una sonrisa, pero creo que ella querrá darte las noticias personalmente. El trayecto hacia el apartamento fue breve. Carmen los esperaba en el sofá, rodeada de bocetos para el ISULA, menú de las clínicas. Su rostro se iluminó al ver a Alejandro, un cambio sutil pero significativo que no pasó desapercibido para Miguel. Les daré privacidad, anunció el médico, dirigiéndose a la cocina. ¿Y bien?, preguntó Alejandro, sentándose junto a Carmen. ¿Qué dicen los resultados? Carmen tomó su mano y la guió hacia su vientre. Tu hijo está perfectamente sano, y es un niño. La noticia golpeó a Alejandro con una mezcla de alegría y temor reverencial. Un hijo, un pequeño Montero que crecería conociendo el valor del amor verdadero, no solo el de las apariencias. Un niño, repitió, su voz apenas un susurro. ¿Has pensado en nombres? Tengo algunas ideas, respondió Carmen, sus ojos brillando con diversión. Pero primero, ¿has visto esto? Le tendió una tablet, donde se mostraba el último artículo de la revista Empresa sin Poder. Alejandro Montero, de magnate inmobiliario a revolucionario de la salud familiar. Las noticias vuelan, comentó él, leyendo el titular. ¿Es cierto?, preguntó Carmen. ¿Vas a vender tu participación en la torre? Es solo un edificio. ¿Es tu legado? No. Alejandro acarició su vientre con ternura. Mi legado está aquí, y en lo que construiremos juntos. Carmen lo miró largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Estás seguro de esto? ¿Tu familia? Mi familia tendrá que aceptar que he encontrado un nuevo propósito, la interrumpió suavemente. Uno que no tiene que ver con el poder o el dinero.
sino con crear algo significativo, algo que nuestro hijo pueda heredar con orgullo. Nuestro hijo. La voz de Carmen tembló ligeramente. Sí, nuestro hijo. Sí, si aún me quieres en su vida, en tu vida. El silencio que siguió pareció eterno. En la cocina, Miguel pretendía no estar escuchando, ocupado con una taza de café que había estado removiendo durante demasiado tiempo. Te quiero en nuestras vidas, respondió finalmente Carmen, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero necesito saber que esto es real, que no es solo un impulso de culpa o responsabilidad. Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Cuando te vi en la boda, llevando ese pastel, fue como si el mundo se detuviera. No por el embarazo, no por las implicaciones, sino porque eras tú. Siempre has sido tú, Carmen, incluso cuando estaba demasiado ciego para verlo. Miguel apareció en el umbral de la cocina, una sonrisa comprensiva en su rostro. Creo que es mi señal para retirarme. Miguel, llamó Carmen, gracias por todo. El médico asintió, entendiendo que su papel en esta historia estaba cambiando. Ya no sería el posible amor en la vida de Carmen, sino el amigo y socio que había estado ahí cuando ella más lo necesitaba. Los veré mañana en la clínica, se despidió. Tenemos una reunión con los arquitectos para el primer centro. Cuando la puerta se cerró tras Miguel, Carmen se acurrucó más cerca de Alejandro. ¿Sabes qué es lo más irónico? Cuando comenzamos el proyecto de las clínicas, una parte de mí esperaba que te enteraras, que vieras lo que estaba construyendo. Y ahora estoy aquí queriendo ser parte de ello. ¿Y si no funciona? Se preguntó ella, expresando sus miedos más profundos. ¿Y si el proyecto fracasa? ¿Y si todo lo que estás sacrificando es en vano? Nada que se haga por amor es en vano, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la simplicidad y verdad de sus palabras. Además, ¿recuerdas cuando empecé en el negocio inmobiliario? Nadie creía que funcionaría, excepto tú. Carmen sonrió ante el recuerdo. Te traía café y galletas mientras revisabas planos hasta la madrugada. Y ahora mírame, dispuesto a dejarlo todo por una nueva aventura contigo. No quiero que lo dejes todo, aclaró Carmen. Solo quiero que seas tú mismo, el hombre del que me enamoré, no el que tu familia quería que fueras. En ese momento, el bebé se movió enérgicamente, como si quisiera participar en la conversación. Ambos rieron y Alejandro se inclinó para hablar directamente al vientre de Carmen. «Hey, pequeño», susurró. «¿Tú también tienes algo? ¿Qué decir?» «Es igual de impaciente que tú», comentó Carmen pasando sus dedos por el cabello de Alejandro. «Ya quiere salir y comenzar a construir imperios». «O confiterías», añadió él, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. «¿Sabes? Nunca te lo dije, pero siempre admiré tu pasión por la repostería, la forma en que podías crear algo hermoso y delicioso de la nada. Y yo admiraba tu visión, tu capacidad de ver potencial donde otros solo veían edificios abandonados. ¿Ves? Por eso funcionábamos tan bien juntos», reflexionó Alejandro. «Nos complementábamos». «¿Funcionábamos?», Carmen arqueó una ceja. «Tiempo pasado». «Funcionamos», corrigió él, presente continuo. Se inclinó para besarla. Un beso, suave y tentativo, como si fuera el primero. En cierto modo lo era, el primer beso de su nueva vida juntos. «Tu madre va a tener un ataque cuando se entere de que realmente vas a hacer esto», murmuró Carmen contra sus labios. «Probablemente», concedió Alejandro, «pero también tendrá un nieto al que malcriar. Eso podría suavizar el golpe. ¿Y los accionistas? ¿La junta directiva?» «Encontrarán a otro magnate inmobiliario para admirar», respondió él con una sonrisa. «Yo estaré ocupado construyendo algo más importante, una familia». El sonido del teléfono de Alejandro interrumpió el momento. Era un mensaje de Roberto. «Los planos preliminares están listos y tengo noticias interesantes sobre posibles inversionistas». «¿Buenas noticias?», preguntó Carmen notando su expresión. «Eso parece», respondió mostrándole el mensaje.
¿Lista para comenzar nuestra nueva aventura? Carmen entrelazó sus dedos con los de él. Contigo, siempre. 6 meses después, el primer Centro Integral de Bienestar Familiar Montero López abría sus puertas en el corazón de la colonia Roma. El edificio, una hermosa construcción que combinaba elementos modernos con detalles arquitectónicos tradicionales, se alzaba como un testimonio de lo que el amor y la determinación podían construir. En la planta baja, Dulce Espera, la confitería especializada en nutrición maternal dirigida por Carmen, emanaba aromas de vainilla y canela. Las paredes estaban decoradas con fotografías de madres embarazadas sonrientes, y en un rincón especial, una imagen destacaba sobre las demás. Carmen y Alejandro el día de la inauguración, ella radiante con su vientre de 8 meses, él mirándola con adoración. ¿Estás segura de que deberías estar de pie?, preguntó Alejandro, observando cómo Carmen supervisaba los últimos detalles para la gran inauguración. El doctor dijo que un poco de actividad ligera es buena, respondió ella, acariciando su vientre. Además, Daniel está tranquilo. Hoy, Daniel. El nombre lo habían elegido juntos, una noche mientras revisaban los planos del centro. Significaba Dios es mi juez, y para ellos representaba la idea de que solo el tiempo juzgaría la sabiduría de sus decisiones. Tu madre está aquí, anunció Roberto entrando en la confitería. Y no está sola. Victoria Montero entró con su característico porte elegante, pero había algo diferente en ella. Quizás era la forma en que sus ojos se suavizaron al ver el vientre de Carmen, o cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. Hijo, saludó formalmente, antes de volverse hacia Carmen. Te traje algo, yo, para el bebé. Carmen tomó el paquete con sorpresa. Al abrirlo encontró un pequeño mameluco tejido a mano, con las iniciales DM bordadas en hilo dorado. Lo tejí yo misma, explicó Victoria, con una vulnerabilidad que su hijo nunca había visto antes, como hice con la primera ropa de Alejandro. Es hermoso, susurró Carmen, las hormonas del embarazo haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Yo he estado pensando, continuó Victoria, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quizás me equivoqué. Quizás el verdadero éxito no se mide en metros cuadrados de construcción o en el valor de las acciones. Alejandro tomó la mano de Carmen apretándola suavemente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, mamá? Ver esto, gesticuló hacia el centro, lo que han construido juntos. No es solo un edificio o un negocio, es un legado de amor, de servicio, a la comunidad. Y mi nieto crecerá sabiendo que sus padres eligieron la felicidad por encima de las apariencias. El momento fue interrumpido por la llegada de Miguel, que traía los últimos informes médicos. Todo está perfecto, anunció con una sonrisa. Tanto la madre como el bebé están en excelentes condiciones. Victoria observó la interacción entre los tres con curiosidad. Doctor Herrera, tengo entendido que usted fue importante para mi nuera durante un tiempo difícil. Miguel es familia, intervino Carmen con firmeza. De una manera diferente, pero igualmente valiosa. Y será el padrino de Daniel, añadió Alejandro, sorprendiendo a todos, incluido el propio Miguel. ¿Estás seguro?, preguntó el médico, visiblemente emocionado. Nunca he estado más seguro de algo, confirmó Alejandro. Cuidaste de ellos cuando yo no pude, o mejor dicho, cuando no supe hacerlo. Victoria observó el intercambio con una nueva comprensión. Este no era el mundo de apariencias y rivalidades al que estaba acostumbrada. Era algo más profundo, más auténtico. La prensa está llegando, anunció Roberto asomándose nuevamente. ¿Estamos listos? Carmen miró a su alrededor. La confitería perfectamente dispuesta, el centro médico equipado con la mejor tecnología, el personal capacitado y, sobre todo, las personas que amaba reunidas a su alrededor. Más que listos, respondió, pero un súbito dolor la hizo doblarse ligeramente. ¿Carmen? Alejandro se tensó inmediatamente. Oh, susurró ella mirando hacia abajo.
Creo que Daniel quiere ser parte de la inauguración. Miguel se adelantó inmediatamente, mientras Victoria llamaba a una enfermera y Roberto despejaba el camino hacia la clínica en el segundo piso. Parece que nuestro hijo tiene tu sentido de la oportunidad, bromeó Carmen, respirando profundamente mientras Alejandro la ayudaba a caminar. O tu gusto por el dramatismo, respondió él, besando su frente. La noticia se propagó rápidamente entre los invitados y la prensa reunida para la inauguración. El primer bebé del Centro Montero López sería el propio heredero de sus fundadores. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas de la suite de maternidad cuando Daniel Montero López dio su primer llanto. Un llanto fuerte y saludable que llenó la habitación y los corazones de todos los presentes. «Que es perfecto», susurró Carmen sosteniendo a su hijo por primera vez. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras contemplaba el pequeño rostro que era una mezcla perfecta de ambos. Alejandro, sentado al borde de la cama, no podía apartar la mirada de la escena. Su hijo, su familia, su verdadero imperio. Todo lo que realmente importaba estaba en esa habitación. «Tiene tus ojos», observó, acariciando suavemente la pequeña mejilla de Daniel. «Y tu barbilla», añadió Carmen con una sonrisa. Pobre, heredó el rasgo Montero más distintivo. Victoria, que había esperado pacientemente su turno, se acercó con cautela. «¿Puedo?». Carmen asintió, permitiendo que su suegra tomara al bebé en brazos. La transformación en el rostro de Victoria fue instantánea. Toda pretensión de formalidad se derritió ante la realidad de su nieto. «Hola, pequeño Daniel», susurró la orgullosa abuela. «Bienvenido a la familia, la verdadera familia». Miguel entró para realizar el chequeo rutinario, su rostro profesional apenas ocultando su emoción. «Todo está perfecto», anunció. «Tanto la madre como el bebé están en excelentes condiciones». «Gracias, Miguel», dijo Alejandro extendiendo su mano. «Por todo». El médico estrechó la mano ofrecida, un gesto que simbolizaba mucho más que gratitud profesional. Era el reconocimiento de un vínculo especial, de una amistad forjada en circunstancias extraordinarias. Roberto apareció en la puerta, sosteniendo su teléfono. «No van a creer esto. Las acciones de los centros Montero López se han disparado. La historia de Daniel naciendo durante la inauguración ha cautivado a todo México. Los inversionistas están llamando sin parar. El éxito empresarial siguiendo al personal», comentó Victoria con una sonrisa irónica. «¿Quién lo hubiera pensado?». «Yo lo sabía», dijo Carmen suavemente, tomando la mano de Alejandro. «Siempre supe que cuando Alejandro siguiera su corazón, todo lo demás caería en su lugar». Daniel eligió ese momento para despertar, sus pequeños ojos abriéndose al mundo por primera vez. La habitación guardó silencio, observando cómo el recién nacido miraba a su alrededor con curiosidad. «Bienvenido a tu historia, mi amor», susurró Carmen. «Una historia que comenzó con un pastel de bodas y terminó con el mejor regalo